¿Te has pensado qué pasaría a tu cartera si de golpe entráramos en una recesión económica o bien la inflación no se pudiera controlar? Porque es muy fácil invertir en renta variable, en acciones, cuando estamos en años de bonanza económica, cuando vemos que funciona bien. Pero sin embargo, esto no es lo que sucede siempre. Hay distintos ciclos económicos y no siempre lo mejor es estar invertido en renta variable. Fíjate en este gráfico donde puedes ver las rentabilidades anualizadas del S&P 500, donde encontramos periodos de 3 años con caídas consecutivas, encontramos caídas de casi un 40% y más recientemente en el 2022 con casi un 20% de caída. Primero, que no todo el mundo es capaz de asimilar este tipo de caídas. Cuando llegan y estamos acostumbrados a tener varios años de ganancias, esto puede ser muy duro, puede hacer que mucha gente saque el dinero y por ende acabar perdiéndose la posterior recuperación. Pero además es que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, no sabemos si vamos a tener 10 años consecutivos de recesión económica, y eso es un poco la filosofía de la cartera permanente, ideada por Harry Brown, y donde contemplamos 4 escenarios posibles de cara al futuro. Tendremos ciclos de prosperidad, donde funcionarán muy bien las acciones, pero nos podemos encontrar también con recesiones, periodos de inflación y de deflación. Así que hoy quiero explicarte cómo te puedes proteger, cómo podríamos crear una cartera permanente desde cero y cómo la podríamos gestionar. Antes tienes que saber que Dinero Currente está patrocinado por Scalable Capital, que es un broker todoterreno que nos permite invertir tanto en acciones, ETFs, materias primas, y que podría ser la herramienta que necesitas para justamente crear esta cartera permanente, como luego te voy a contar. La composición de esta cartera es muy sencilla. En primer lugar, tenemos un 25% de renta variable, que originalmente se usa como referencia el S&P 500, aunque si estamos en Europa podríamos utilizar otro indicador más cercano a nosotros. Luego tendríamos un 25% de renta fija, que originalmente se habla del Tesoro americano a 20-30 años. En el caso de Europa podríamos utilizar como símil deudas de países como Alemania. El otro 25% está compuesto por oro como activo de reserva que nos puede proteger durante periodos de inflación. Y finalmente tendríamos cash, liquidez, dinero, que podríamos tenerlo en fondos monetarios o en fondos ETFs de Tesoro americano, por ejemplo, pero a muy corto plazo, entre 0 y 1 año. El gran objetivo es evitar lo que tienes aquí en pantalla. Estas cruces que tienes aquí son grandes caídas que ha tenido, por ejemplo, el S&P 500, que como puedes ver coincide con momentos de recesión económica. Como puedes ver, estos periodos no eran tan raros. Si nos remontamos a los años 50, podemos encontrar que cada 5 o 6 años encontrábamos un periodo de recesión. Actualmente estos periodos se han ido diluyendo en el tiempo, por eso hace que confiemos mucho más en la evolución de la renta variable, pero como puedes ver nos hemos encontrado caídas bastante relevantes en las últimas 2 décadas con la crisis de las .com sobre el 2001, luego tuvimos la gran crisis financiera en el 2008-2009 y la última que podemos recordar, que es la del COVID, que tuvo una rápida recuperación, pero actualmente todavía estamos pagando las consecuencias con la elevada inflación y las subidas abruptas de tipos de interés. No siempre estamos en progresión económica. Podemos encontrarnos también con momentos de recesión, que es cuando el nivel de crecimiento económico es inferior al de los anteriores trimestres. Y en este caso podemos ver cómo la renta fija, los bonos, funcionan bastante mejor que la renta variable, que justamente suele acabar en negativo. Y es que tenemos que pensar que el dinero realmente no desaparece, no es que salga de la renta variable y desaparezca y no veamos dónde está, sino simplemente que se transfiere de un mecanismo a otro. Y lo normal es que si sale de renta variable va a encontrar otros mecanismos, como por ejemplo los bonos, para seguir obteniendo rentabilidad y sobre todo teniendo menor riesgo. El papel del oro también es fundamental, y sobre todo cuando nos encontramos con subidas de tipos de interés. Y encontramos que cuando los niveles de inflación superan los tipos de interés, el oro suele subir. Vemos aquí una correlación negativa. Podemos encontrar que cuando los tipos de interés se encuentran bajos, el oro tiende a estar arriba. Y lo mismo acaba pasando también con la liquidez, que veíamos que también en épocas de recesión, en épocas con tipos de intereses altos, donde la financiación es complicada, también encontramos que el rendimiento de la liquidez junto con los bonos es más favorable que el rendimiento de la renta variable.
Vale, todo esto es la gran filosofía de la cartera permanente, para que sepas cuál es el papel que juega cada uno de los activos que forma esta cartera ideada por Harry Browne. Pero aquí te quiero enseñar cuál es el gran punto fuerte que tiene el crear este tipo de composiciones. Estos son los retornos anuales de la cartera permanente desde el 2006. Y puedes ver que los retornos han sido los mejores años en el 2014 de un 25,1%, 2010 un 21,8% y 2019 un 19,1%. Probablemente estos retornos son menores que los que hubieras obtenido si hubieras invertido en renta variable. Pero es que lo más significativo es las mayores caídas. Puedes ver que la mayor caída que ha tenido fue justamente en el 2022, que fue un año bastante complicado para todo tipo de activos y donde cayó un 6,7%. Pero es que la anterior mayor caída había sido de un 6,6% y 2017 ya con un 2,6%. De hecho, si miramos desde su origen en el 1970 hasta la actualidad, puedes ver cómo el mayor número de años ha obtenido una rentabilidad de entre un 0 y un 10%, y cuanto a las caídas, años malos ha tenido menos de un 20% y luego años más malos ha tenido un 5% aproximadamente, pero todo lo demás han sido retornos positivos. Si lo miramos a más largo plazo, puedes ver que en el tiempo desde que se originó esta cartera, estamos viendo que en 30 años el retorno anualizado ha sido de un 6,43%. Si descontamos la inflación ya sería de un 3,82%. Pero a mí lo que más me llama la atención es la mayor caída que ha tenido, que no llega al 16% en los últimos 30 años. Es decir, el peor año que ha tenido ha sido una caída del 16%, mientras veíamos que, por ejemplo, el S&P 500 había tenido alguna de casi un 40%. Para que te quede un poco más visual por tipo de activo, aquí te enseño una composición un poco diferente de la cartera permanente, porque no se usa el S&P 500, se utiliza el Vanguard Total Stock Market, que recoge las principales empresas por capitalización bursátil de todo el mundo, de las economías avanzadas, y puedes encontrar como la media de rentabilidad de este índice de renta variable es de un 10% en los últimos 30 años, mientras que vemos, por ejemplo, lo que sería deuda a corto plazo sería un 2,25%, luego tendríamos un 5,20% en lo que sería renta fija y finalmente el oro, que ha dado una rentabilidad anualizada de un 5,41%. Todo esto hace que al final la composición de esta cartera quede como te enseño aquí. Como puedes ver, obviamente la rentabilidad que se obtiene es inferior a la renta variable, pero fíjate que nos ahorramos estas caídas que puedes observar aquí en el año 2000, que tenemos aquí en el 2008 o incluso la que tenemos aquí en el 2020. Por lo que a nivel psicológico es algo que para mucha gente puede ser muy positivo porque te va a ahorrar muchos sustos y además va a hacer que no caigas en la tentación de sacar el dinero en el peor momento posible. Pero a ver, tampoco nos engañemos, se puede perder dinero. Cuando estamos invirtiendo ponemos nuestro capital en riesgo. Lo que dice la estadística es que si inviertes a un horizonte de 2 años, tienes un 92% de probabilidades de acabar ganando dinero. Si inviertes a 3 años, estamos aumentando ya a un 99%. Y si lo hacemos a 5 años, la probabilidad basada en todo el dato histórico es de un 100% de probabilidad de acabar en positivo. Pero claro, para montar esta cartera necesitas hacerlo en algún sitio. Una opción recomendable es Scalable Capital porque tiene no solamente los ETFs que veremos que puedes utilizar para renta variable, para renta fija y para deuda a corto plazo, sino además porque también puedes invertir en commodities como por ejemplo en el oro. Además también puedes configurarte tu plan de ahorro para invertir en los 4 activos, poner la misma cantidad para cada uno de ellos y tener la cartera permanente funcionando sin que tú tengas que estar pendiente. Por eso tampoco es de extrañar que hayan ganado la edición del 2023 de Premio Rankia a Mejor Broker para operar con ETFs. Si quieres saber más, tienes abajo el enlace en la descripción para ver más en detalle cómo funciona el broker y si tienen alguna promoción activa en este momento que te pueda interesar. Vamos a ver ahora 4 fondos y ETFs que nos permitan crear esta cartera permanente. En primer lugar, vamos a ver renta variable. Si estás en Estados Unidos, te puede
salir mejor hacerlo con un ETF que esté vinculado al SP500. En Europa, para evitar el riesgo región o divisa, nos podemos centrar en uno que esté indexado a Europa, como por ejemplo este. Este está replicando las mayores empresas por capitalización bursátil en la Unión Europea. Encontramos empresas como ASML Holding, Louis Vuitton, Total Energies, Siemens, L'Oréal. Y cuando ponderación por países, vemos que Francia está liderando la representación en este ETF, seguido de Alemania, Países Bajos y España con casi un 8%. Ha tenido una rentabilidad acumulada de casi un 53% en los últimos 5 años, aunque recuerda que esto no es indicador de lo que pueda pasar en el futuro, y tiene un coste anual de un 0,18%. Para renta fija, podríamos considerar, por ejemplo, un ETF que invierta en deuda europea también, a un plazo entre 15 y 30 años. Y tenemos, por ejemplo, este de aquí, que replica el índice iBoxx de la eurozona, que tiene un coste de 0,15% y donde encontramos que la deuda está focalizada en países como Francia, Alemania, Italia, España y Países Bajos. Para el oro podríamos utilizar un ETC, que es un Exchange Traded Commodity, y en este caso tendríamos este, que tiene un coste del 0,12%. Vemos que en los últimos 5 años ha tenido una rentabilidad acumulada de un 62% y vemos que el tipo de replicación es física completa, por lo que es una forma bastante sencilla de aprovechar la rentabilidad del oro sin tener que tener en tu casa un lingote escondido bajo el colchón. Finalmente, para lo que sería deuda a muy corto plazo, podríamos considerar, por ejemplo, este, que es deuda de Alemania entre 0 a 1 año, donde los costes son del 0,07% y vemos que está rindiendo bastante bien, aunque esto obviamente está muy vinculado a la subida de tipos de interés que estamos viendo en los últimos meses. Bueno, estos son solamente ideas de ETFs, fondos que tú puedes utilizar para crear la cartera permanente. Luego tú tienes que ver qué es lo que más te conviene, cuál te gusta más, pero finalmente lo que tenemos que hacer es gestionar esta cartera permanente para mantener siempre el 25% de cada activo. Para hacer eso puedes utilizar una plantilla como esta, que pronto te la voy a compartir porque tengo que hacer un vídeo explicando en detalle cómo funciona, ya que te va a servir para esto, para hacer rebalanceos de carteras, etc. Así que si quieres la plantilla, déjame un emoticono de color amarillo, porque así voy a saber que has llegado hasta este momento del vídeo, donde solamente llegan los más valientes de dinero currante. Muchas gracias. Aquí puedes ver que tenemos los diferentes fondos. Tenemos el oro, renta variable, renta fija y cash, ¿vale? Estos titulillos los pongo yo, tú puedes poner los que te dé la gana. El ISIN, que es el identificador del fondo. Luego tendríamos el precio actual de la participación, ¿vale? Que aquí he puesto pues 10 euros por cada participación que compres de estos distintos ETFs, fondos, etc. Y luego tenemos estado activo porque los tienes en cartera. Vemos que el peso actual en cartera es de un 25%, que es lo que te interesa porque tienes el peso ideal, que es 25% para cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Lo normal es que con el tiempo algunos ganen o pierdan valor. Imagínate que la renta variable, por lo que sea, pues va bien y sigue subiendo. Y el precio actual, en lugar de ser un 10 euros, ahora son 12 euros. Fíjate ahora como aquí en el peso actual tienes que la renta variable ocupa un 29%, cuando tú lo que quieres es que sea un 25%. Ves que se ha desviado un 4% por arriba, mientras que los otros ahora están un -1 por debajo. Esto es lo que tienes que empezar a ir compensando. Para hacer esto, ya en modo de ejemplo bastante sencillo, pues imagínate que tú ahora lo que haces es, pues voy a invertir un poco más en oro, en renta fija y en cash. Y inviertes 20 euros para cada uno, porque en total tenías 400 antes invertidos y ahora aumentas para estos activos. Pues ves que si vuelves atrás, donde teníamos los fondos, vuelve a estar todo equilibrado al 25%. Esto es lo que se llama un rebalanceo, que básicamente es mantener el peso de cada uno de los activos que tengas en cartera, asignándoles una mayor ponderación, es decir, poniendo más pasta para que se vaya equilibrando. ¿Y esto cuándo hay que hacerlo? Esto es muy subjetivo. Si tu objetivo es mantener siempre el 25%, tendrás que irlo revisando regularmente, igual mes a mes, pero también en muchos casos se utiliza como criterio, por ejemplo, un porcentaje de desvío, que es si un activo se me desvía más de un 3%, entonces es cuando hago el rebalanceo.
o bien lo hago una vez cada 6 meses o una vez cada 12 meses. Todo depende de tu dedicación y las ganas que tengas de ponerte a jugar con este tipo de documentos. Finalmente, si quieres obtener más información sobre la cartera permanente, quieres leer más sobre el tema, hay vídeos en YouTube, hay mucha información gratuita. También puedes comprar un libro, está el libro este de Harry Browne de la cartera permanente que ha escrito Craig Rowland y que en mi caso me lo he leído y está bastante bien porque te explica muy al detalle cómo funciona. Puedes ir incluso a la biblioteca porque seguramente que lo van a tener. Espero que te haya gustado este contenido. Si es así, te agradecería un like para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte más vídeos de este tipo. Nos seguimos viendo por el canal.